Hola chicos, buena noche, buen día o buena tarde, de acuerdo a la hora que ustedes estén revisando este material. Les voy a grabar la clase de la evaluación de la composición corporal para dar continuidad a nuestro programa de contenidos. Este tema ustedes ya lo tienen en artículo en la carpeta de Teams. Ustedes ya tienen conocimientos sobre lo que es la composición corporal y en esta clase únicamente veremos algunos conceptos de esta evaluación relacionado con la epidemiología y los estudios epidemiológicos. Entonces, sabemos que existen diferentes métodos de la evaluación de la composición corporal, algunos que se conocen como modelos bicompartamentales, es decir, que van a evaluar únicamente al cuerpo en dos compartimentos. Este es un método que se conoce como un método básico y solamente divide al cuerpo en grasa y en masa libre de grasa. Es de los más utilizados y de los más estudiados desde hace más de 50 años por su practicidad, porque solamente divide en dos componentes al cuerpo humano. Estos modelos bicompartamentales están basados en la medición de la densidad corporal y a partir de algunas fórmulas que vamos a ver más adelante, dividen al cuerpo en únicamente dos componentes. Después viene una evolución hacia los modelos tricompartimentales, es decir, de tres componentes, y aquí ya va a hacer una división de algunos otros componentes, además de la masa libre de grasa y de la masa grasa. En estos modelos tricompartamentales vemos que está basado en la densidad corporal también, a partir de los métodos que se utilizan, y va a dividir a la masa libre de grasa en agua corporal total y en materiales sólidos, conocido como fósforo y minerales, es decir, el componente óseo. Entonces, aquí se le suma o digamos que se divide esta masa libre de grasa en dos componentes y estos modelos tricompartamentales entonces estarán resumiendo la composición corporal humana en masa grasa, agua corporal total y materiales sólidos. Son estos tres compartimentos los que están conformando este modelo. ¿Cuáles son algunas desventajas de utilizar estos modelos tricompartamentales? En pacientes que tienen depresión proteica o depresión del material mineral óseo, no son recomendados, precisamente porque es uno de los componentes que evalúa este modelo tricompartamental. Entonces, esto puede generar algún tipo de confusión al momento de hacer la medición. Este tipo de evaluación podría medir de forma errónea la grasa, precisamente por este tipo de condiciones en la composición corporal. Entonces, no se recomienda en pacientes con estados de desnutrición proteica. Otro modelo son los modelos tetracompartimentales, que son de 4 componentes, y aquí la masa libre de grasa se va a dividir en masa celular, agua extracelular y sólidos extracelulares. Entonces, además de la masa grasa, pues vamos a evaluar la masa celular, el agua extracelular y sólidos extracelulares, conformando así los 4 compartimentos que se estarán evaluando. Estos métodos tetracompartimentales son ideales para la evaluación de la composición corporal en atletas y en aquellas personas que requieren un peso ideal para competición. Sobre todo pensemos en atletas, por ejemplo, de box o de taekwondo, en donde requieren un peso estimado por las categorías a las cuales se les tiene que ubicar. Y este tipo de métodos tetracompartimentales pues son útiles también en aquellas poblaciones que tienen que supervisarse el crecimiento y la maduración en relación con la edad. Los métodos multicompartimentales o los modelos multicompartimentales son métodos que van a evaluar o a dividir a la composición corporal en 5 niveles. Tenemos el nivel elemental o atómico, el nivel molecular, el nivel celular y el nivel de sistemas y tejidos. En estos multicompartimentales se le agrega también el nivel de la grasa y entonces tenemos aquí a este método multicompartimental.
conocemos ya esta tablita en la cual hemos visto también otras clasificaciones de las formas en las que se va a clasificar a la composición corporal, en donde aquí el bicompartamental pues sigue siendo solamente la medición de grasa y masa libre de grasa, el nivel atómico en donde se divide al cuerpo en diferentes componentes, el molecular, el celular y el funcional. Estas son otra clasificación de la evaluación de la composición corporal y de sus diferentes componentes. Casi siempre los métodos que nosotros utilizamos en la evaluación de la composición corporal para nutrición es basado en el método funcional, en donde dividimos el tejido adiposo, el músculo esquelético y en otras está pues el agua corporal total. Bien, eso es un poquito sobre cómo es la clasificación de la composición corporal y de estos modelos o métodos para su evaluación. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la clasificación y a cada uno de los instrumentos o métodos de evaluación de esta composición corporal. Tenemos una clasificación básica de acuerdo al nivel de medición que logran estos métodos de evaluación de composición corporal. Tenemos a los métodos directos, a los métodos indirectos y a los métodos doblemente indirectos. Los métodos directos pues son los que vamos a obtener la información directa, como así lo menciona su nombre, del tejido que se está analizando. Y uno de los principales y diríamos el único método para evaluar directamente la composición corporal es la disección cadavérica. La disección cadavérica pues nos va a permitir hacer esta evaluación directa de los diferentes componentes y obtener un resultado totalmente confiable. Evidentemente, pues tiene sus desventajas porque no siempre vamos a tener al alcance una disección cadavérica y pues tampoco éticamente está permitido. Otra es métodos indirectos, en donde van a medir un parámetro y se utiliza para estimar uno o más componentes. Aquí es en donde empezamos nosotros a ver la funcionalidad de los diferentes métodos que nosotros conocemos y que como lo sabemos, pues muchos de estas mediciones pues terminan siendo estimaciones y no son medidas confiables al 100%. Y los métodos doblemente indirectos, que son los que más se utilizan en el ámbito de la nutrición y de la epidemiología nutricional, pues son resultado de la aplicación de diferentes ecuaciones que están derivadas de algún otro método. Ahorita vamos a ver cada uno de estos métodos, qué instrumentos o qué formas de evaluar la composición corporal componen a los métodos indirectos y doblemente indirectos. En los directos, pues son principalmente la disección cadavérica, como ya lo platicamos. En los indirectos son aquellos que son a través de imagenología, como puede ser el uso de los rayos X, del ultrasonido, del DEXA, de una tomografía axial computarizada o de una resonancia magnética, y a través de densitometría por pesaje hidrostático. En los doblemente indirectos, nosotros tenemos todos los que utilizamos en epidemiología nutricional y incluso podríamos decir que en la práctica diaria de licenciado en nutrición, que son métodos antropométricos como circunferencias, peso y estatura, pliegues cutáneos y la bioimpedancia eléctrica. Bien, empecemos entonces con los indirectos. En los indirectos, sabemos que la imagenología es una de las principales formas de medir indirectamente la composición corporal y precisa una exposición controlada a los rayos que identifican a los tejidos óseos, musculares y subcutáneos de acuerdo a las tonalidades. Este fue uno de los primeros y principales formas de medir la composición corporal en un inicio, que se quería identificar este elemento, pero por la exposición controlada a los rayos o la exposición como tal a los rayos, pues entró en desuso a partir de los años 70 y su evolución pues dio paso a nuevas tecnologías. ¿Como cuál? Como la tomografía axial computarizada, comúnmente conocida como TAC, en la cual se va a exponer al paciente a la exposición como tal de rayos que van a pasar este haz
de rayos controlados a lo largo del cuerpo y hace una secuencia de radiografías. El paciente se coloca en decúbito y se introduce en una máquina como esta que se ve en la imagen. El paciente se va a ir pasando poco a poco a lo largo de todo este monitor que es el que está tomando las imágenes, y a través de imágenes posteriores nosotros podremos ver la diferenciación de los tejidos y compartimentos del organismo. Esto puede suponer alto costo para el paciente y también alta exposición de radiaciones. Por eso es que algunas veces no es tan recomendable aplicar una tomografía. Además, el alto costo pues también limita su uso para estudios epidemiológicos de grandes dimensiones, ¿no? Pensemos en una ENSANUD, pensemos en una encuesta que a lo mejor un tesista va a aplicar y que a lo mejor no tiene los costos para cubrir, ¿no?, una tomografía axial computarizada para 5,000 personas que participen en una ENSANUD o para 100 pacientes que participen en un estudio de tesis. Entonces, la tomografía axial se va a encontrar sobre todo cuando se está tratando de hacer validaciones de otros métodos y contrastarlo contra el resultado probable que nos dé una tomografía axial, o bien en estudios de menor tamaño, como lo pueden ser los ensayos clínicos controlados, en donde el nivel de participación de las personas es alto y podrían aceptar exponerse a un estudio como estos, ¿no? Por la invasividad que esto requiere y además por tener un tamaño de muestra reducido, podría cubrirse los costos de estos estudios. Dentro de estos indirectos también está la resonancia magnética, que al igual que la tomografía, lo que hace es exponer al paciente acostado en decúbito y en una máquina de mayor tamaño y de mejor tecnología que una tomografía. El paciente es expuesto a estos diferentes haces de rayos gamma que están midiendo y diferenciando los tejidos a través de imágenes. La resonancia magnética permite diferenciar los tejidos blandos como la grasa, la sangre y el músculo de las estructuras óseas. Y de esta forma, por la coloración que tiene la grasa y el tejido esponjoso de los huesos, se puede identificar el grosor y el espesor de esta grasa, sobre todo en tejidos blandos, ¿no? Pensemos en aquellas personas que tienen tal vez un hígado graso o algún problema de grasa en órganos blancos. Esto sería una de las medidas ideales para poderlas identificar. ¿Cuáles son las desventajas del uso de una resonancia? Pues que también es una herramienta de alto costo. Sus grandes ventajas es la diferenciación de tejidos blancos y de las estructuras óseas. Permite baja radiación o menor radiación en comparación con una tomografía axial, pero su costo es elevado. Entonces, de igual forma, no estaría recomendado para estudios epidemiológicos con grandes cantidades de población. Si se utiliza para estos fines, será únicamente como referencia para validación de otros métodos o bien en aquellos grupos de pacientes reducidos. Otro de los componentes es el ultrasonido, y el ultrasonido es como una ecografía, perdón, como de cualquier órgano. Es una ecografía común y corriente. En lo que se va a tratar o a basar este método es que a través de este transductor que ustedes ven en la imagen, es un maneral que se le llama, se van a emitir unos haces de frecuencia de sonido a 40 megahertz. Lo que hace este transductor a través de un medio acuoso, como lo es un gel, se hace una medición de acuerdo con el choque que genera el sonido con los tejidos. Entonces, esta medición se va al ordenador y puede dar una imagen del espesor de ese tejido que se está analizando. Entonces pensemos, por ejemplo, cuando se quiere analizar grasa subcutánea, y que el ultrasonido puede ser una de las formas viables para poder hacer esta medición por el espesor que se puede obtener a partir de un ultrasonido.
¿Cuál sería una desventaja? Bueno, pues que el medio acuoso o los geles que se tienen que colocar para hacer el ultrasonido, pues tendría que abordar toda la superficie de la persona y esto puede ser un tanto incómodo, ¿no? Es de menor costo comparado con la resonancia y con la tomografía, pero digamos que por la incomodidad de la humedad que se tiene que generar para hacer la medición, pues tampoco es viable hacer estas mediciones para la composición corporal del cuerpo entero. Por ejemplo, se utilizará tal vez para grasa visceral, ¿no? O para grasa abdominal, perdón, más bien es abdominal, y a lo mejor para medir espesor de grasa alojada en el brazo o en algunas zonas específicas, porque el ultrasonido pues no podríamos aplicarlo en todo el cuerpo, precisamente por la forma en la que se tiene que hacer esta medición. Tenemos el DEXA, perdón, tenemos el DEXA, que es la absorciometría dual fotónica de rayos X, que este es su nombre, digamos, completo, y el DEXA es la manera en la que lo resumimos. Y bueno, este es uno de los métodos con mayor precisión, hablando de imagenología, de la medición de la grasa corporal y de la masa libre de grasa. Como ustedes pueden ver al final de la pantalla o al fondo de la pantalla con la imagen, al paciente se le coloca en decúbito, en esta plancha, como si se le fuera a sacar una placa completa, y este maneral o este brazo que se ve que sobresale de la mesa va a recorrer a la persona en diferentes momentos, tratando de obtener toda la información a nivel corporal. Puede hacer mediciones segmentarias del tronco, de extremidades inferiores, superiores o de cabeza, y así hacer la estimación de esta grasa corporal y de la masa libre de grasa. El DEXA se convierte en uno de los métodos de referencia. ¿Por qué? Por el alto nivel de precisión que tiene. Entonces, ya les decía yo que la TAC o la resonancia podían ser métodos de referencia para validación de otras técnicas, pero el gold estándar o el estándar de oro para la validación de técnicas que evalúen la composición corporal será DEXA. Entonces, cuando ustedes lean artículos, encontrarán que muchas técnicas como antropométricas o combinación de medidas con bioimpedancia, circunferencias y pliegues se van a contrastar contra DEXA, porque DEXA es de los métodos que mayor precisión puede otorgar. Entonces, ¿cuáles son algunas desventajas del DEXA? Que pueden ser altamente costosos. Esta es una imagen de cómo veríamos nosotros un resultado a través de DEXA, en donde nos va a dividir a la masa grasa, el tejido mineral libre y el tejido mineral, de acuerdo a la colorimetría que ustedes pueden ver aquí. Entonces, esto ayuda al nutriólogo o al médico, al personal de salud que esté evaluando, pues a identificar el tejido graso y sobre todo si hay grasa visceral que se pudiera tratar. Les decía yo que la precisión es muy alta, ¿no? Y su precisión puede variar de acuerdo al fabricante y es aproximadamente 1.2% esta variación en comparación con los datos reales. Entonces, esa es una gran herramienta para la evaluación de la composición corporal, pero es costosa. Y por lo tanto, pues tampoco encontraremos, ¿no? Casi ninguna de estas métodos indirectos de imagenología los encontraremos en grandes poblaciones por el costo que esto supone. Bien, esos son los métodos de imagen, son 5. Repasando un poquito, pues es la radiología, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, el DEXA y el ultrasonido. Son 5 medidas de imagen dentro de los métodos indirectos. También dentro de los métodos indirectos vamos a encontrar aquellos que evalúan la densidad corporal, y la herramienta estrella o la herramienta más importante para esto es el pesaje hidrostático, o bien conocido como hidrodensitometría. El pesaje hidrostático lo que hace es tratar de medir
la composición corporal a través de la relación que existe entre el peso y el volumen del cuerpo, haciendo esta medición a través de una alberca o una superficie con un contenedor de agua en donde se va a sumergir al paciente para poder calcular el agua que está desplazando el paciente de esta piscina y entonces aplicar una fórmula. Aquí dice, dicho de otro modo, cuando la densidad corporal aumenta, el porcentaje de grasa disminuye y entonces la cantidad de volumen de agua que va a desplazar el cuerpo va a tender a ser menor. Aquí, como vemos en la imagen, esta es pues una superficie, una alberca, ¿no? Un recipiente en donde se hace la evaluación de la densidad del pesaje hidrostático y donde a través de la densidad corporal se hace una estimación de la composición corporal. En esta medición, la densidad corporal se va a calcular a través de la masa, que puede estar calculada con una báscula, como ustedes ven aquí la parte superior de la imagen, está una báscula colgada en donde se conecta directamente a una jaula, que aquí están, aquí se lo señalo con el cursor, y esta jaula contiene a la persona que está sumergida en el fondo del agua. Esta técnica de evaluación de composición corporal se basa en el principio de Arquímedes del desplazamiento de agua. Entonces, hay datos que se requieren para aplicar esta fórmula, como el volumen pulmonar residual de la persona dentro y fuera del agua, y se aplica en esta fórmula para poder hacer un cálculo de esta densidad corporal. Este pesaje hidrostático es un método que se convierte en un método de referencia porque tiene un muy bajo margen de error. Y entonces también se podría convertir en un método para contrastar resultados de otras técnicas y validar otras técnicas que evalúen la densidad corporal. Tiene un margen de error muy pequeño, que es de 0.0015 gramos por centímetro cúbico de la densidad corporal calculada, y en grasa corporal equivale al 0.7%. En realidad, pues es muy pequeño y por ello es que se convierte en un método de referencia. Este no es un método fácil de utilizar. Ustedes verán que en el fondo se encuentra la persona que está suspendida en una, puede ser jaula, en un asiento como el que ustedes ven en la imagen, y que esto está siendo pesado desde arriba con la báscula como lo veíamos en la imagen anterior. Entonces, justamente porque no es un método fácil, pues se convierte en algo incómodo, poco accesible y costoso. Es decir, no todas las personas pueden tener acceso a este tipo de instrumentos. Requiere de personal especializado y de un equipo especial, como ya vimos, para calcular el volumen residual pulmonar dentro y fuera del agua, la masa corporal dentro y fuera del agua, y todas estas herramientas para poder pues capacitar al paciente también o a la persona que se está siendo sometida a esta evaluación. Este método exige tiempo y dominio técnico por parte de la persona porque se tienen que hacer varias inmersiones y en estas inmersiones se van a ir tomando los resultados y obtienen un promedio. Se sugiere un mínimo de 3 mediciones por el probable margen de error que puede haber y de estas 3 mediciones sacar un promedio, y es altamente utilizado para los deportistas. De hecho, en el CEMAFID, aquí en la universidad, en este centro de medicina del deporte, tienen un recipiente, ¿no? Una piscina con estas características para hacer evaluación de pesaje hidrostático, porque ustedes saben que el CEMAFID realiza todas estas valoraciones a deportistas de alto rendimiento. Entonces, justamente porque no es un método fácil de utilizar, el nicho de posibles personas que puedan participar, pues se reduce a un sector muy exclusivo, como lo son los deportistas. Entonces, es un método que no se va a utilizar
para cualquier población, justamente por las características que contiene, ¿no? Imagínense, insisto, pensar en evaluar la composición corporal de los 5,000 o 10,000 pacientes que participan en un ENSANUD, pues a través de pesaje hidrostático no sería lo más viable. Tal vez estos métodos de pesaje hidrostático ustedes los puedan encontrar con mayor frecuencia para validación de otras técnicas o bien en ensayos clínicos controlados, en donde las personas que se están estudiando son pocas en cantidad y que además representan un alto nivel de compromiso con el estudio, ¿no? Estos no los vamos a encontrar, estos métodos indirectos en general, no los vamos a encontrar en los estudios comerciales o tradicionalmente, como pueden ser los estudios de prevalencia, los casos y controles o bien un estudio de corte. Son más bien en estudios de validación o bien en estudios como ensayos clínicos controlados. Bien, esos son los métodos indirectos. Ahora veremos los métodos doblemente indirectos. Estos, ya les decía yo, son los que más utilizamos nosotros en el ámbito de la nutrición y se refieren a estos, ¿no? Bioimpedancia eléctrica. Ustedes ya la conocen, la han utilizado y saben que es un método rápido, económico. En una báscula, en un maneral, puedes tener una bioimpedancia eléctrica y no resulta invasivo para la evaluación de de la composición corporal. Es decir, no requieres grandes formas de participar de los pacientes como lo es en las anteriores, en donde se somete al paciente a una máquina o a una inmersión en el agua, etcétera, ¿no? Entonces, esto pues hace que sea un método bastante utilizado en la epidemiología nutricional. ¿Cuál es el fundamento de la bioimpedancia eléctrica? Medir la oposición que se tiene en el cuerpo al flujo de la corriente eléctrica a través del tejido de masa grasa y de masa libre de grasa, ¿no? ¿Cuál es la teoría? Pues que la resistencia al flujo va a estar presente cuando haya mayor cantidad de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque la corriente del flujo no va a encontrar este medio acuoso para darnos una medición. Entonces, cuando nosotros sometemos a un paciente a una bioimpedancia eléctrica, ¿no? Como ven aquí en la foto, y tarda mucho tiempo en darnos un resultado, es porque el paciente tiene grandes cantidades de tejido graso y pequeñas cantidades de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el agua es un conductor de la energía y en aquellos pacientes en donde tarda mucho en darnos una lectura es porque justamente está encontrando esta oposición en el tejido graso, la corriente eléctrica y por ello no nos puede dar una estimación. Aquellos cuerpos o aquellos componentes que facilitan la lectura por bioimpedancia, pues son aquellos en donde hay una gran cantidad de tejido acuoso que permite que haya una conducción eléctrica correcta para medir o hacer una estimación de grasa y hueso. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que normalmente utilizamos, ¿no? Como bioimpedancia eléctrica. Y se dice que el promedio de la frecuencia que se emite es de 50 kilohertz para poder hacer un cálculo, ¿no? Nosotros hemos visto que pues es una medición imperceptible para el paciente. Muchas veces cuando le decimos que va a sentir o que va a pasar una pequeña corriente eléctrica, sienten o piensan que van a sentir toques y en realidad no se siente nada, es imperceptible, pero sí con la capacidad de hacer una estimación de la composición corporal. Vemos que existen diferentes formas de medir. Puede ser a partir de 4 electrodos que nos puede dar información proporcionada hacia los segmentos, como la báscula que ustedes ven aquí en la base de su diapositiva, en donde los 4 electrodos son el maneral, que se toma con las manos. Aquí tenemos 2 polos y los 2 polos de los pies. Y entonces tenemos estos 4 electrodos o tetrapolar que está midiendo la composición, justo como la marca la imagen de la base de la diapositiva.
O bien tenemos una medición bipolar, en donde solamente dos partes del cuerpo tienen contacto con las placas metálicas que van a emitir esta corriente eléctrica y puede ser a través de los pies o a través de las manos, como el que ustedes ven en la imagen. Evidentemente, entre estos tres, el que tiene mejor lectura de la composición corporal o una estimación más cercana hacia lo normal es el tetrapolar. ¿Por qué? Porque entre más superficie corporal esté en contacto con las placas, pues mejor será la lectura. En segundo lugar, iríamos por la báscula, en donde los pies son los dos polos que están teniendo contacto y que puedan hacer una lectura mucho más eficiente. Y por último, el de las manos, que no es despreciable, pero que tampoco se sugiere para un diagnóstico del estado de nutrición, porque la superficie que está tocando es inferior a lo que tenemos en la báscula. Entonces, la realidad es que lo mejor sería la báscula o la tetrapolar. Sabemos que la bioimpedancia no se puede hacer en cualquier condición. Tenemos indicaciones especiales como tratar de no comer ni beber en 4 horas previas a la evaluación, no realizar ejercicio antes de 12 horas para evitar estados de deshidratación o de sobrehidratación por el ejercicio, evitar orinar antes de los 30 minutos previos a la prueba, evitar consumir alcohol 48 horas antes, evitar tomar diuréticos 7 días antes, no realizar una valoración en fase lútea, sobre todo con las mujeres, no tener elementos metálicos en el cuerpo. De la 1 a la 6, de estas 6 indicaciones, todas tienen que ver con el estado de hidratación, porque sabemos que alguna u otra tiene una forma directa con el estado de hidratación, ¿no? Entonces, estas son indicaciones especiales que se tendrían que prever, sobre todo en los estudios, y dar estas indicaciones a los pacientes que van a participar en una evaluación como esta. Para las mujeres tal vez sea difícil identificar la fase lútea, ¿no? Pero bueno, hay otras que sí se pueden controlar y así tratar de evitar los sesgos. En esta fase, en donde estamos analizando los métodos, desde la clase pasada que veíamos los métodos de evaluación dietética, estos de evaluación de composición corporal y los instrumentos que veremos para evaluar actividad física, todos, si se controla adecuadamente su uso y su aplicación correcta, estaríamos evitando el sesgo de medición, porque estamos hablando directamente sobre los instrumentos que van a recolectar la información de interés, o las variables de interés. Entonces, pues bueno, estas son sugerencias que se tienen que tener para tratar de tener una lectura o una estimación lo más cercana a la realidad. Y bueno, los elementos metálicos, porque sabemos que pueden evitar que el flujo eléctrico o la corriente eléctrica haga su trabajo y que nos dé lecturas equivocadas. Otro método doblemente indirecto son los pliegues cutáneos. Ustedes, bueno, pues ya cursaron antropometría, saben que los pliegues cutáneos son útiles para estimar la composición corporal en múltiples poblaciones, pero con diferentes características, desde niños, adultos o grupos étnicos diversos, ¿no? Este despliegue cutáneo se va a basar en la medida del espesor del tejido subcutáneo adiposo en lugares específicos. Y la técnica está justo aquí en la imagen. Con los dedos en forma de pinza se realiza un pellizquito una vez que esté identificado el punto antropométrico de los lugares específicos que deseamos medir, y con un plicómetro se hace la lectura en milímetros del espesor de este tejido, ¿no? ¿Cuál es una de las desventajas de la antropometría? Pues que solamente mide tejido subcutáneo y no va a medir tejido visceral. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para los diferentes objetivos de los estudios. La exactitud y precisión de los pliegues pueden estar dependientes de la habilidad del antropometrista, y esto puede ser una desventaja, sobre todo porque si las personas no están estandarizadas, podríamos correr estos riesgos de una sobreestimación o una subestimación del dato real. Por eso es que se requiere
cuando se va a aplicar antropometría en cualquier diseño epidemiológico, se sugiere que haya una estandarización por parte de las personas que están haciendo las mediciones. Esta estandarización es como la técnica que ustedes hicieron en la unidad de aprendizaje de antropometría, donde van a hacer repeticiones de las mediciones que ustedes están haciendo para alcanzar a ser precisos y confiables. Los pliegues cutáneos no son un método recomendado para evaluar la composición corporal en personas con obesidad. ¿Por qué? Porque la técnica puede verse estropeada o puede no cumplirse por la cantidad de tejido subcutáneo que puede existir. En personas con obesidad se sugieren otras mediciones como lo podría ser la medición de circunferencias. Entonces, una desventaja de los pliegues cutáneos podría ser esta población a la cual no podríamos aplicarla, y otra desventaja sería que requiere estandarización, es decir, no cualquiera puede hacer la medición de pliegues cutáneos. Bien, dentro de la antropometría general, como medidas doblemente indirectas, podemos tener como la medición de las proporciones y tamaño de las dimensiones del cuerpo. Puede hacerse una estimación de esta densidad corporal, no permite estimar un porcentaje de grasa. Aquí mucho ojo. La antropometría nos sirve como parte de este diagnóstico o de esta evaluación, pero no es un componente complementario de la estimación de la composición corporal. Se tiene que combinar con otras medidas para poder obtener cierta información con respecto al estado de nutrición de la persona. Bien, dentro de la antropometría, pues tenemos estas técnicas que son relativamente simples y baratas. Sí requieren una estandarización, pero no es tan específica como con los pliegues, ¿no? Por ejemplo, para tomar la cintura o la circunferencia de cintura de una persona, la estatura o bien el peso, ¿no? Sí requerimos una estandarización, pero no es tan específica ni tan técnica en el procedimiento como como lo son los pliegues. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la toma de la circunferencia de cintura, podríamos enfrentarnos a esto, ¿no? A una persona que tiene una obesidad abdominal muy marcada y que a lo mejor nos equivoquemos y le tomemos la circunferencia de cintura al nivel del cinturón del pantalón, cuando en realidad tendríamos que medirlo a la altura del ombligo o de el punto intermedio entre la cresta ilíaca y la última costilla, ¿no? La técnica para poder hacer la medición de la circunferencia de cintura consiste en pedirle al paciente que recoja su ropa, que se descubra la parte abdominal, que haga una inspiración, y nosotros en ese momento tenemos que pasar la cinta, ubicarle o pedirle al paciente que nos indique en dónde está su cresta ilíaca o el huesito de la cadera el más alto y dónde está su última costilla. En esos dos puntos ya ubicados, en el punto intermedio, nosotros vamos a colocar la cinta, y al momento en el que el paciente le pidamos que exhale el aire, hacemos la lectura. Ajá. Entonces, esta es la técnica correcta. Espero que sea lo que ustedes han practicado y conozcan. Y nos evitaría estas medidas sesgadas, ¿no? Por ejemplo, de medirla a la altura del cinturón, pues son 72 centímetros, medirla con la técnica correcta son 122 centímetros. Y entonces esta medida sí nos refleja la condición real de obesidad abdominal de nuestro paciente. Si nosotros aplicamos esta técnica a todos los pacientes, independientemente de que si el paciente llega o no con un cinturón así o llega con no una obesidad tan pronunciada, tendremos una técnica correcta. Ajá. Ahora, la estatura, ¿cómo la medimos? Pues sabemos que se tiene que colocar a la persona de espalda, tratando de hacer un plano de Frankfurt, ¿no? Alineando este plano con el ojo, con la oreja y la pared, y
a poder colocarle alguna regla, algún lápiz, algún instrumento que nos permita tener una lectura correcta. El paciente debe de tener las piernas juntas, los talones juntos y las puntas de los pies ligeramente separadas, ¿no? Y así podemos nosotros hacer la medición. Entonces son técnicas antropométricas que no miden la composición corporal, pero que son auxiliares en la evaluación de esta y que por su practicidad pues son relativamente simples y ampliamente utilizadas en los estudios epidemiológicos. Otro componente para complementar la evaluación antropométrica es el índice de masa corporal. Sabemos que este es un complemento porque como tal el índice nos sirve como referencia de un diagnóstico. Ojo, no es lo único que nosotros tenemos que utilizar para hacer el diagnóstico del estado de nutrición, porque sabemos que ese tiene 4 componentes. Entonces, el índice de masa corporal es solo un complemento y refiere parte de ese diagnóstico. Y mucho ojo, no estima proporciones de compartimentos. Es decir, el IMC no me está diciendo cuánto porcentaje de grasa tiene o cuánto porcentaje de agua tiene o cuánto porcentaje de músculo tiene. Simplemente es parte de mi diagnóstico. Entonces, si por ahí en el examen encuentran una pregunta que si el IMC es auxiliar en la evaluación de la composición corporal, es tache, es un auxiliar o es parte de un diagnóstico del estado de nutrición, lo cual es diferente a la composición corporal. Las circunferencias, que también son parte de las medidas antropométricas y que también nos dan una referencia de la composición corporal, pues se conocen como un indicador de riesgo cardiovascular. Es altamente utilizado en la salud pública justamente por lo que veíamos un par de diapositivas antes, en donde la técnica es sencilla, es fácil de practicar y es un método barato y no invasivo. Entonces las personas prefieren que les midas la cintura a que la sometas a una plicometría o a que la sometas a alguna otra técnica de evaluación. Entonces, su bajo costo y sencillez, pues le permite ser altamente utilizada en estos estudios. Entonces, en Ensanud, que es el ejemplo que les he venido manejando desde el principio, sí encontramos estos métodos o estas formas de estimación del estado de nutrición. ¿Por qué? Por su sencillez y fácil aplicabilidad en cualquier población. Bien, a manera de resumen, estos métodos doblemente indirectos, que son los que conocemos más en la práctica nutricional, pues tienen esta tablita, ¿no? El índice de masa corporal se conoce como un método de bajo costo, es simple, es rápido, tiene un bajo error inter o intraobservador, puede depender un poco de la báscula que esté calibrada, pero en realidad tiene un bajo margen de error y pues no requiere mucho entrenamiento por parte de la persona que está evaluando. Los pliegues cutáneos, aquí lo marca el artículo como de bajo costo. Creo yo que no están de bajo costo porque el equipo antropométrico no es barato. Tal vez haces una inversión y ya después resulta de bajo costo, pero bueno, esto puede quedar más menos, ¿no? Simples, también los marcan como simples en el artículo. Yo también difiero porque no se me hace que sea una técnica que cualquier persona la pueda hacer. Necesitas forzosamente capacitarte e incluso hay nutriólogos, ¿no? En donde si tú les dices, a ver, toma un pliegue, pues puede resultar bastante complejo porque ya hay toda una certificación alrededor de la antropometría. Entonces, no creo que sean tan simples, ¿no? Rápidos, puede ser una vez que ya tenga la suficiente experiencia el antropometrista y que entonces pueda hacer mediciones muy rápidas, ¿no? Aquí nos marca como que no tiene bajo error inter o intraobservador porque sí lo tiene. Es decir, eh, requiere de entrenamiento para que las personas disminuyan ese margen de error, ¿no? Entonces, sí tiene un alto margen de error, incluso si hay 2 o 3 personas que están midiendo al mismo paciente, pueden tener estos errores interobservadores, y si yo mido
3 veces a la misma persona, en estas 3 veces puedo tener errores interobservador. Y requiere una capacitación o entrenamiento por parte del que está midiendo. La impedancia bioeléctrica la marcan más menos de bajo costo porque dependerá del equipo. Vemos como los manerales que son de 2 polos que pueden ser muy baratos o podemos encontrar los tetrapolares en donde al medir por segmentos, darnos información por diferentes composiciones o componentes, pueden resultar equipos más costosos. Lo marcan como simple, en realidad sí son simples, no requiere de mucho esfuerzo por parte del investigador o de la persona que está haciendo la medición. Con que sepa utilizar el equipo, pues es más que suficiente. Sí son rápidos, porque a pesar de que yo les decía que de repente la báscula puede tardar en darnos la información, porque tiene mucho porcentaje de grasa el paciente, aún así nos da la información en segundos, ¿no? Entonces sí son rápidos. Aquí dice que sí tiene un bajo margen de error, porque depende mucho del equipo. Entonces, si está bien calibrado, sí lo tiene, un bajo margen de error, y pues sí requiere entrenamiento por parte del operador, sobre todo en el uso del equipo que se está utilizando. La circunferencia de cintura remite bajo costo, en realidad sí lo tiene, es simple, es rápido. Aquí podemos poner más, menos, bajo error inter o intraobservador, depende de la capacitación que tengamos y de ocupar la técnica correcta como se las he descrito ya. Hagan una memoria, si es que así es como ustedes miden la circunferencia de cintura, y si no, yo los invito a que así lo hagan. Muchas veces nos da miedo tocar al paciente y decirle, oiga, ¿puedo ubicar dónde está su cresta ilíaca? Pero pueden pedirle a él que él les diga. Dígales, oiga, usted puede tocarse y decirme en dónde siente su última costilla, y el paciente te va a decir aquí, ¿no? Ahora tóquese y dígame dónde siente el huesito de la cadera, lo más prominente, lo más alto, que es la cresta ilíaca. Y ellos solitos a ustedes les van a indicar en dónde son los 2 puntos en donde ustedes tienen que encontrar ese punto medio para colocar la cinta. Entonces no tengan miedo de tocar al paciente. Si tienen la confianza para hacerlo, háganlo con el permiso del paciente, y si les da pena o miedo o lo tienen cierta distancia con el paciente, pídanle que el paciente se toque para que ustedes puedan ubicar el punto intermedio. Aquí nos dice que no requiere entrenamiento por parte del operador. Yo difiero porque creo que todos tenemos que tener entrenamiento, sobre todo en esta técnica, ¿no? De circunferencia de cintura, porque si no, pues la vamos a medir a doña Chonita a donde le llega el mandil, a don Juanito a donde le llega el cinturón, al niño a donde le llega el pants, ¿no? Y entonces no vamos a tener una estandarización en la medida, pues porque cada uno nos ubicamos la ropa a la altura de la cintura, y lo pongo entre comillas, de donde nosotros creemos que está la cintura. Pero si nosotros aplicamos la técnica adecuada, bajaremos ese margen de error. Me parece que esta es la última diapositiva. Estos son los 3 artículos que ustedes tienen ya en la carpeta de Teams, de donde proviene esta información. Les pido que revisen entonces este material y la próxima clase resolvemos dudas. Muchas gracias.